La idea de hoy es una clase cortita para que podamos continuar nosotros con nuestras actividades. El día de hoy vamos a plantear el análisis de riesgo para el día viernes, avanzar un poquito en lo que se llama la gestión de riesgos. Al respecto de esto, ustedes tienen en el aula virtual un compendio resumido de los principales aspectos vinculados a la gestión de riesgos. Son extractos desarrollados por un grupo de investigadores de la CEPAL y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una síntesis que hacen muy interesante y es muy descriptiva. O sea, ustedes agarran esos manualcitos pequeños y van a tener el aspecto medular del análisis de riesgo. Este fue extraído del PM Box, que es Project Manager Institute, que es un grupo de científicos que está trabajando específicamente en el diseño de todo lo que son los documentos de gestión, ¿no? Ya hay una versión incluso nueva. Todos los años aparecen versiones del PM Box que ustedes también tienen como literatura de trabajo. Recuerden que eso tiene que ver con la gestión de los proyectos. Nosotros lo que hemos trabajado durante el cuatrimestre es un aspecto que tiene que ver con la formulación del proyecto. Ahí hicimos hincapié, pero recuerden ustedes que después hay una parte en la etapa ejecutiva de gestionar el propio proyecto en todo su desarrollo. Bueno, dicho esto, vamos a intentar compartir una pantalla para charlar con ustedes al respecto de qué es esto de los riesgos en los proyectos de inversión. Ya lo hemos charlado, y hemos formulado nosotros y hemos trabajado con una gran cantidad de escenarios. Tenemos como 12 escenarios que hemos discutido, más de 12 escenarios, y en esos escenarios nosotros hemos aplicado las herramientas de análisis, el enfoque de marco lógico, los análisis multicriterios en la toma de decisiones, las decisiones unicriteriales financieras y económicas. Entonces, en todos esos escenarios nosotros hemos trabajado, hemos construido flujos de fondos, hemos construido flujos económicos, con un supuesto básico que hemos planteado, que es que estos escenarios que nosotros describimos en el presente permanecen constantes en el tiempo. Obviamente que ustedes ya habrán visto que hay muchos escenarios donde aparece un dólar a 4 pesos, ¿no? Esos escenarios de vaya a saber de qué milenio, ¿no? Entonces, eso nos da muestra clara en esa secuencia histórica de esos cuestionarios que aparecen y de esos escenarios que aparecen, que hay una dinámica de cambio, ¿no? Capaz que el primer escenario debe datar de unos 10 o 12 o 15 años atrás, lo cual nos muestra un desfasaje en cuanto a las variables económicas en el tiempo, ¿no? Esto también nos dice que las cuestiones que terminan afectando a los proyectos no son cuestiones estáticas, sino son cuestiones obviamente muy variables. Esa variabilidad que vamos a observar es una variabilidad que tiene que ver con multiplicidad de aspectos macroeconómicos, que tiene que ver con multiplicidad de aspectos ecológicos, físicos. El contexto es muy cambiante, muy variable. También cambian los mercados, también cambian las preferencias. Cuando nosotros hablamos de los riesgos en los proyectos de inversión es cuando los supuestos que nosotros hemos definido dentro de un proyecto de inversión no se cumplen, ¿no? En la matriz de marco lógico, la última columna se refiere específicamente a los supuestos. Esos supuestos hacen que yo pueda formular un proyecto considerando que esos supuestos son ciertos y plantear un escenario
que esperamos se mantenga a lo largo de la vida útil u horizonte del proyecto. Lo cierto es que esto no es así. No es así, o sea, las cosas cambian. La economía cambia, el ambiente cambia, las políticas económicas cambian, las políticas ambientales cambian, el ambiente cambia y por lo tanto esos cambios van a terminar alterando o afectando a mi propio proyecto. En los aspectos que nos interesan a nosotros van a terminar afectando nuestro flujo de fondos y van a terminar afectando nuestros flujos económicos. Ambas cosas van a ser alteradas o modificadas por estos cambios que uno atribuye obviamente al contexto en el cual vamos a trabajar. Una de las primeras cosas que nosotros hemos planteado es que en el proceso de formulación nosotros vamos a transcurrir en el tiempo y en la medida que nosotros avanzamos en el tiempo y avanzamos en el ciclo de proyectos, vamos a estudiar cada vez más y con mayor detalle, las cuestiones inherentes al escenario en el cual el proyecto se va a instalar y el propio proyecto. Y obviamente dentro de esos estudios también está el estudio de los supuestos que nosotros hemos planteado como básicos para poder desarrollar y formular nuestro proyecto. En la medida que yo conozco mejor ese escenario, ¿no?, esa línea de base que me describe la situación inicial, y puedo analizar objetivamente lo que va a suceder en esa situación cuando el proyecto se instale, y podemos estudiar en detalle los aspectos inherentes a las propias acciones del proyecto, seguramente vamos a ver nosotros que vamos a ir construyendo un escenario mucho más real de lo que sucede hoy y de lo que va a suceder en el tiempo, ¿no? Eso lo vamos a ir logrando durante la etapa de formulación, donde, recuerden ustedes, todavía no hay ninguna intervención sobre la realidad que queremos transformar. Cuando uno formula, entonces hay un alto nivel de abstracción, ¿no? Nos abstraemos de esa realidad y miramos esa realidad de la manera más objetiva posible, pero somos conscientes que todavía no hemos producido ningún cambio en esa realidad. Ese estudio, que va a ir mejorando día a día, ustedes ya saben, porque hoy están parados ustedes en sus respectivos proyectos a nivel de ideas, y saben perfectamente que si ustedes quieren avanzar a la siguiente fase, van a tener que asignar recursos para mejorar los estudios, mejorar el diagnóstico, mejorar el diseño del propio proyecto, mejorar la información que ustedes van a suministrar para la obtención de los flujos financieros y los flujos económicos. Es decir, vamos a ir mejorando la información. Con la mejora de la información, que implica un aumento de costos en los estudios de proyectos, va necesariamente a ir disminuyendo el riesgo, ¿no?, en el tiempo. Obviamente que la decisión siempre va a ser del equipo formulador en directa concordancia con las pretensiones de los inversores. Yo me puedo parar acá o me puedo parar acá en la formulación. Si yo me paro acá, estamos en niveles incipientes, pero el riesgo es muy alto. Es la situación en la que están ustedes. Ustedes están parados hoy acá. Han realizado una muy pequeña inversión a nivel de los estudios realizados, pero tienen un alto nivel de riesgo. Es decir, hay una alta probabilidad de que los supuestos que hayan elegido no sean los correctos, no sean los relevantes, que esos supuestos no se cumplan, que sucedan cosas inesperadas, porque hay muchas cosas que todavía no entendemos o no conocemos. Entonces, el nivel de riesgo que tienen ustedes si deciden no invertir es alto, pero el costo de la formulación es bajo. En la medida que yo avance en el ciclo de proyectos,
vamos a observar que el riesgo va a ir disminuyendo mientras que los costos de los estudios van a ir aumentando, haciéndose infinito. En algún momento, cuando yo ya veo que estamos a niveles de una factibilidad de proyecto, de decir, ¿tengo que asumir ciertos riesgos? Sí, porque el riesgo cero sería costo infinito, ¿no? Es decir, buscar un riesgo cero en los proyectos sería un costo infinito. Ahora, si yo ya estoy en condiciones de identificar correctamente los riesgos de la inversión, puedo asignarles alguna probabilidad a esos riesgos y por lo tanto puedo pensar en gestionar el riesgo, ¿no? En la gestión del riesgo. Cuando nosotros hablamos de riesgos, hablamos de la variabilidad que nosotros podemos encontrar entre un flujo de fondos estimado, ¿no? El que nosotros proyectamos, versus un flujo de fondos real, ¿no? Esa variabilidad entre lo que yo he proyectado, ¿no? Y ese flujo real o cierto es lo que se conoce en proyectos como el riesgo en un proyecto de inversión. Esa diferencia. Entonces, si yo miro un flujo de fondos proyectado y luego, durante la ejecución, yo voy comparando lo proyectado con lo que va sucediendo en la realidad, ese desvío, ¿no? En cualquier aspecto, puede ser un desvío técnico, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo he proyectado una producción anual de 3.000 toneladas por hectárea, ¿no? Y de repente observo que en la realidad no llego a 1.500. Bueno, esas diferencias, ¿no?, constituyen un riesgo técnico. Ahora, mirando ese riesgo técnico, siempre el proyectista va a buscar la fuente del riesgo. ¿Por qué me equivoqué? ¿Dónde estuvo el error? No nos quedamos solamente con decir, sí, tenemos este riesgo, sino tratamos de entender. Básicamente aparece lo que llamamos una evaluación sumativa, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo de las cosas que vamos observando. Acá aparecen dos conceptos que ustedes lo habrán leído en Zapachaína, incluso en Bacauruina, que dice que el riesgo está siempre asociado a información aleatoria a la que se le puede asignar una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Es decir, algo que yo puedo con certeza tener o dimensionar. Y por el otro lado, la incertidumbre, que son los resultados no conocidos, ¿no? No es factible asignar una probabilidad y por ende no se puede calcular. La incertidumbre es difícil de trabajar. Podemos decir, por más que hayan existido informes de que era posible una situación pandémica en el mundo, el momento en que se iba a producir y las características de esa pandemia me daba cierta incertidumbre, es decir, no podía con precisión decir qué iba a suceder. A diferencia de otros fenómenos, también ambientales o climáticos, que son predecibles y le puedo asignar una cierta probabilidad de ocurrencia. Cuando se diseñan, por ejemplo, diques, es muy común que se hagan, para el diseño estructural de un dique, se hagan análisis de la recurrencia de las máximas precipitaciones, porque son las que están asociadas a el máximo caudal de aporte de una cuenca. Entonces, siempre que vamos a diseñar una presa, normalmente se recomienda hacer un análisis de estos fenómenos meteorológicos, por lo menos de los últimos 80 años, ¿no?, que es donde se tienen registros. Hay casos bien interesantes en algunos textos de hidrología que hablan justamente de los malos diseños asociados a la falta de información, o diques que se colmataron antes de tiempo, porque no se analizó justamente algunas cuestiones sedimentológicas y del funcionamiento de los ciclos hidrológicos, o diques que volaron
por la presión del agua asociado justamente a eventos o fenómenos de tipo catastróficos, ¿no? que sí se los pueden predecir a través de alguna información que se pueda analizar. Ahora, entonces el riesgo es algo predecible y que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia, mientras que la incertidumbre es algo que desconozco. Nosotros estamos en zona sísmica 3. ¿Puede ocurrir un evento sísmico que altere un proyecto? Sí. ¿Cuándo? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Constructivamente hacemos todo para que nuestras construcciones estén preparadas. Por eso en nuestras regiones todas las construcciones son sismo resistentes, ¿no? La idea es que nuestras construcciones edilicias estén en condiciones de resistir determinado tipo de eventos. Obviamente puede haber eventos de niveles apocalípticos que yo no puedo conocer. En algún momento un asteroide va a impactar sobre la Tierra y la va a partir en dos. ¿Cuándo? No tengo la menor idea. ¿Es probable que ocurra? Sí. Los astrónomos están intentando determinar las probabilidades. De hecho, ya hay algunos asteroides conocidos, pero hay prácticamente una gran cantidad de desconocidos que pueden terminar impactando sobre la Tierra. Es un evento incierto, ¿no? Es un evento incierto. Entonces, ahí viene el tema. ¿Por qué nos interesa tanto conocer los riesgos? Bueno, porque en realidad nosotros lo que queremos cuando formulamos es que nuestro modelito de la realidad, nuestro modelo transformador, refleje de la mejor manera posible, lo que va a suceder en la realidad. Que sea lo más realista posible nuestro modelo. Recuerden que cuando uno proyecta ex ante tenemos un modelo de descripción de lo que va a suceder, ¿no? No ha sucedido, pero tenemos ese modelo de la realidad, que es una fotografía en el instante presente, y cómo esa realidad va a ser alterada o modificada por la presencia del proyecto. En la medida que yo tengo toda la información y puedo analizar la ocurrencia de eventos, yo puedo ir de alguna manera incorporando y haciendo que mi proyecto sea más realista de lo que muestro, ¿no? Cualquier duda, por favor, no. Somos poquitos, pero bueno, ¿no? O no, qué sé yo, capaz que somos poquitos, ¿no? No, bueno. Bueno, por lo menos son madrugadores, ¿no? Puede ser madrugadores o no tenían otra cosa que hacer. O tienen insomnio, no sé, de todo un poco. Bueno, entonces nosotros podemos pasar de la incertidumbre al riesgo a través de análisis de escenarios, análisis de puntos críticos, simulaciones. Es muy interesante, ¿no? El tema. Bueno, Ileana es una especialista en esto, ella trabaja en definir escenarios futuros, incorporando algunas variables de riesgo y haciendo simulaciones, ¿no? Ileana es una gran simuladora de escenarios, ¿no? Bueno, el análisis de escenario, ¿cómo se van a modificar los indicadores ante cambios en las variables, ¿no? Si nosotros tenemos muchas variables que nosotros hemos estudiado. Variables técnicas, variables de mercado, variables ambientales, variables económicas. Todas esas variables pueden modificarse, a veces modifica una, dos o todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo analizo escenarios, que es una típica herramienta de análisis de riesgo, analizo los escenarios y veo cómo se van modificando los indicadores frente a los cambios de variables, ¿no? Es una técnica que vamos a presentar hoy brevemente. Analizar puntos críticos, ¿no? Siempre cuando uno trabaja en riesgos, siempre está más atento a aquellas variables que son más sensibles, ¿no? Aquellas variables que tienen esa característica por su relevancia de cualquier cambio en esa variable me está afectando profundamente la viabilidad de mi proyecto. Y eso es lo que yo quiero chequear, ¿no? Bueno, las simulaciones, por ejemplo, le
gusta mucho a Ileana porque ella es jugadora compulsiva, la simulación Monte Carlo, ¿no? ¿Es así, Ile, o no? Me encanta la simulación Monte Carlo. Bueno, es una simulación que a ella le gusta mucho, ¿no? Bueno, no es la única, hay muchísimas técnicas de simulación, ¿no? Pero la Monte Carlo se le llama así porque justamente nace como un análisis de las probabilidades de que salga un número o un color en el juego de la ruleta, ¿no? Sí. Entonces esa simulación fue analizada por jugadores. ¿Cómo explicitar el riesgo? Esta es una transparencia robada de Ileana Jimena Cruz. ¿Cómo tenerlo en cuenta en la decisión? Este es el punto crítico, ¿no? Yo no hago un análisis de riesgo porque me gusta analizar riesgos, sino porque quiero en primer lugar explicitarlo, es decir, saber que está ahí y cómo poder medirlo y dimensionarlo y cómo tenerlo en cuenta en la decisión, ¿no? Finalmente yo voy a tomar una decisión sobre la base de indicadores financieros y económicos. La pregunta que yo me hago es si la decisión que yo estoy tomando incluye todos estos riesgos reales o no los está incluyendo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto? Obviamente, en la medida que nosotros los identifiquemos, tenemos que tener la capacidad de gestionarlos, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para que esas variables que pueden ser modificadas y que la probabilidad de la alteración de esa variable es alta y que además esa variable influye directamente en mis decisiones, estén incluidos dentro del análisis, ¿no? Porque si no yo estoy trabajando sobre escenarios poco reales, ¿no? Muy poco realistas, ¿no? De hecho, ustedes ya se habrán dado cuenta, es decir, yo estoy considerando que no va a haber inflación, estoy considerando que no va a haber cambios productivos, que no va a haber un cambio en la percepción social, que no va a haber un agente económico que ingrese al sistema y me cambie todo. Estoy pensando que la demanda se va a mantener y va a mantener sus preferencias hacia mi proyecto. Estoy pensando un montón de cosas, estoy pensando, ¿no? Ahora, todas esas cosas que estoy pensando, ¿es cierta o no? ¿Son ciertas o no son ciertas? Esto es un elemento que tenemos que nosotros estar muy atentos. Ustedes rápidamente se darán cuenta que es una transparencia de Ileana, básicamente porque está Salvador acá y por este obsceno, No es obsceno. escultura que aparece acá, digamos, en el fondo, ¿no? No es obsceno, pero es algo explícito. Mis transparencias son, claro, es como dice, explicitar puso algo explícito. No se van a olvidar más que es algo explícito. Yo no soy tan obsceno, digamos, en mis transparencias, soy mucho más formal desde el punto de vista académico. Pero bueno, Ileana tiene su estilo, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Entonces, ustedes van a ver que acá hay una irrupción, ¿no? Hay una irrupción de algo que no está con mi forma de transferir, ¿no? Ay, bueno. Esto es más lo mío, ¿ves? Esto es más lo mío. Más serio. Esto es más serio, esto es más académico. Bueno, son estilos, ¿no? Ustedes también a la hora de exponer, van a ver que cada uno le pone su estilo, su propia impronta. Incluso a la hora de presentar un informe, cada uno de ustedes va a tener su estilo, al punto tal de que mucha gente simplemente con leer, uno dice, esto lo escribió fulanito de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo leo las cosas de Ileana y son muy barrocas, ¿no? Entonces, da vueltas hasta decir algo importante, sí, pero tengo que leer capaz que 4 páginas para sacar una idea de 2 renglones, ¿no? Bueno, ese es típico de la lectura barroca. Bueno,
¿Qué causa un riesgo en un proyecto? ¿Qué causa este desvío del que hablábamos? ¿Qué causa esta diferencia entre lo proyectado y lo real? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, en primer lugar, que eso ya lo hemos visto, insuficiente información, de la que se pueden extraer datos. Insuficiente información. Por eso, digamos, en el ciclo de proyectos, si yo paso de la idea a la factibilidad, lo que va a cambiar esencialmente es la cantidad de información que yo voy a incorporar en el proyecto, tanto para describir el proyecto como para describir los escenarios presentes y futuros, ¿no? Bueno, ese es un elemento importante. La falta, la insuficiente información o la mala calidad de la información es lo que va a generar una primer fuente de riesgo que tenemos que considerar. También la subjetividad del analista a la hora de interpretar esa información. Entonces hay algunos que de su lógica y su subjetividad pueden exagerar resultados positivos o negativos, ¿no? De repente haciendo que un escenario sea muy pesimista, más de lo que es, o que sea demasiado optimista, también más de lo que es, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para trabajar esta subjetividad? Bueno, trabajando grupos de expertos que me aporten información para equilibrar, que el optimista esté neutralizado por alguien no tan optimista y que el pesimista esté neutralizado por alguien un poquito más optimista, para llegar a un equilibrio en estas cosas. No hay duda que los aspectos externos al proyecto son la fuente fundamental de los riesgos. Estos cambios en los escenarios son los cambios que normalmente estudiamos. Cambios económicos, cambios en las políticas, cambios en la sociedad, cambios en los mercados. Ahora que están muy de moda los cambios climáticos, los cambios ambientales, ¿no? Hoy en día ya el análisis de riesgo vinculado a los cambios climáticos son no una cuestión secundaria, es una cuestión hoy principal. Hoy es principal. Hoy tenemos que trabajar, ¿no? Muy activa e intensamente en incorporar el cambio climático en la proyectación. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que se produzca puede terminar alterando significativamente los resultados de un proyecto. Mario, obviamente, sí. Ay, perdón, JJ. No, que quería acotar que Mario dice que también hay que considerar los cambios en los gobiernos. Sí, bueno, son los cambios de política, ¿no? Los gobiernos normalmente vienen con políticas. Las políticas me van a modificar los escenarios. Imagínense ustedes, ¿hace cuánto que se discute en Argentina la modificación de las leyes tributarias? ¿No? Si de repente hoy un gobierno llega, se pone de acuerdo, en las cámaras legislativas se ponen de acuerdo y nosotros cambiamos el impuesto a las ganancias, que tiene un tope de 35%, lo llevamos a un tope de 60%, obviamente que eso va a tener un efecto significativo en los flujos de fondos, ¿no? No en el aspecto económico, pero sí en los aspectos financieros. Si viene un cambio en la política ambiental, ¿no? Y de repente un área que era destinada a la exploración y explotación hidrocarburífera, el gobierno la declara reserva intangible, ¿no? Y bueno, los proyectos obviamente van a sufrir serias modificaciones desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, ya no voy a poder hacer lo que tenía planificado o planteado hacer. Pensemos que un proyecto hidrocarburífero se piensa por lo menos con 10 años de anticipación. Entonces, si yo vengo trabajando un proyecto hidrocarburífero y en el medio el gobierno me instala un área de reserva intangible, en el área donde yo la tengo concesionada para exploración y explotación, bueno, se me acabó el proyecto. Eso sucedió ahora en la realidad.
Entonces las empresas, sobre todo Pan American Energy, que está operando como UTE en la zona de Acambuco, está preocupada justamente por una reserva intangible de biosfera que a ellos les preocupa porque se les limita las posibilidades de exploración y explotación del área, que es una de las áreas gasíferas más importantes de la provincia de Salta, por no decir la única, ¿no? Nosotros tenemos algunas reservas no convencionales, pero las características de nuestro yacimiento a profundidad los hacen muy oneroso su explotación. Bueno, todos los cambios, ¿no? Fíjense las fuentes, ¿no? Hay algunas que yo la puedo trabajar. La insuficiente información la puedo resolver generando más información. La subjetividad, trabajando esa subjetividad, intentando lograr una mayor participación interdisciplinaria. Los cambios de escenario, puedo estudiar esos cambios, ¿no? Por eso normalmente, fíjense ustedes, previo a las elecciones, se le pide a los candidatos que expliciten sus políticas, ¿no? Que la expliciten. ¿Para qué? Para poder yo tomar una decisión hacia el futuro. O continúo produciendo, o amplío planta, o no produzco, o me voy a otro lado. También es una posibilidad, sobre todo cuando existe tal movilidad de los capitales transnacionales, ¿no? Para los empresarios locales, por lo menos tener una idea de cambio de rubro, es decir, tengo pensado hacer esto, pero el gobierno tiene una política de apertura comercial y capaz que no puedo competir con mi vecino de Brasil. Entonces directamente me dedico a hacer algo en los cuales no entra a competir con mi vecino. Entonces, toda esta información me va a servir para definir el escenario presente y el escenario futuro y tomar decisiones al respecto de cómo encarar o cómo enfrentar una inversión. Bueno, una de las formas más directas de medir el riesgo, de determinar esa variabilidad entre los flujos de fondos, flujos de cajas reales, respecto a los estimados, ¿no? Acá hay estadística aplicada, ¿no? Entonces, yo puedo definir el desvío estándar de la probabilidad de que ocurra un evento predecible. Pero para esto es muy importante las evaluaciones post y ex post, ¿no? Las evaluaciones post y ex post en los proyectos de inversión me generan información, ¿no? Por eso a veces es un área dentro de los proyectos, hay una etapa dentro del proyecto que está muy poco explotada, que es justamente las evaluaciones post y ex post, que es lo que me permite a mí tener un flujo real, tanto financiero como económico, los flujos reales. Entonces, esos flujos reales yo lo puedo contrastar con lo que yo planifiqué años antes cuando estaba formulando el proyecto. Entonces, esas diferencias, la aparición de esos cambios, me permite a mí tener un flujo de fondos, un flujo económico cierto, que lo puedo comparar con un flujo de fondos, ¿no? Supuesto, proyectado. Entonces, eso me permite a mí tener información. Al no tener experiencias en las evaluaciones post y ex post, esto hace que hayamos durante mucho tiempo perdido esta información valiosa para, por ejemplo, determinar externalidades que no han sido consideradas y que gracias a estudiar estudios que ya han sido ejecutados y han pasado las instancias y han llegado a la etapa del horizonte del proyecto, poder tener las herramientas interesantes de análisis. Entonces, el problema del riesgo es el problema de la certeza de esos valores futuros, ¿no? No tengo certeza de esos valores. Lo que charlábamos recién, ¿no? Las economías evolucionan, tanto las economías locales, nacionales como internacionales. Los tiempos y el monto a invertir en el proyecto puede ser importante. A veces
hoy, yo proyecto hoy y la inversión se hace dentro de 2 años. Por eso los proyectos tienen fecha de caducidad. Estos proyectos que ustedes están formulando hoy, seguramente el año que viene van a estar totalmente desactualizados y dentro de 2 años ya no van a servir, porque quizás hasta el problema haya desaparecido, o se haya modificado, o haya cambiado, ¿no? Por eso nosotros, cada vez que los evaluamos en estas cosas, si ustedes tienen aprobado el proyecto, pero no han logrado la regularidad, la validez del proyecto es de 1 año. ¿Y por qué es de 1 año? Y bueno, porque los proyectos cambian, digamos, ¿no? Entonces, al cambiar los proyectos, esa validez de ese proyecto como aprobado es en el próximo cursado. Que da la casualidad que este año el próximo cursado es ya, ¿no? Es ahora nomás, es ahora, ¿no? Es una rareza, ¿no? Estamos terminando y dentro de unos 3 meses estamos empezando de nuevo el cursado. Pareciera casi un redictado, ¿no? Pareciera un redictado. Terminamos ahora y en unos meses ya estamos empezando de nuevo el dictado en este mismo año de FEPAR nuevamente. Entonces, para esa fecha, aquellos que hayan aprobado sus proyectos lo van a tener aprobado, ¿no? Lo que les da una cierta ventaja de poder dedicarse solamente a otros aspectos en los estudios, ¿no? En particular. Bueno, las obsolescencias de las tecnologías, ¿no? También tenemos que pensar, hay algunos proyectos que usan tecnología y que son rápidamente entran en obsolescencia y esto hace que sea necesario hacer modificaciones. Las modas, ¿no? Las modas hacen que hoy mi proyecto sea viable porque el mercado me está pidiendo determinados bienes, pero que dentro de poco cambia la percepción que tiene la sociedad sobre determinado tipo de bienes y proyectos, no porque sean malos, sino porque simplemente la sociedad ha cambiado de forma de percibir su realidad, ¿no? Los factores climáticos afectan las cosechas de productos agrícolas y de recursos naturales, ¿no? Qué sé yo, hay años donde no hay algarrobo, no se fructifica, por ejemplo, ¿no? Entonces, las comunidades que viven de la cosecha de algarrobo tienen años buenos y años malos, además que el algarrobo, por cuestiones internas y externas, es una especie de cera, ¿no? No es que se dé besos, sino que a veces da y a veces no da, ¿no? Entonces, esos cambios también tenemos que estar atentos, ¿no? Porque vamos a tener años de muy buena producción, años de mala producción, y lo que nosotros tenemos es que incorporar todos estos elementos dentro del análisis de mi proyecto. Porque si yo, por ejemplo, considero el supuesto de que la producción se va a mantener constante a lo largo del horizonte del proyecto, y yo tengo este tipo de productos de recursos naturales que tienen estas características, y es muy posible que un año tenga una muy buena cosecha y el otro año una muy mala cosecha. Por lo tanto, imagínense ustedes ya los flujos de fondos ya cambian porque cambia el volumen producido y por lo tanto cambian los ingresos del proyecto, ¿no? Ahí vamos a tener que empezar a tener en cuenta este tipo de factores para que mi flujo sea lo más real posible, ¿no? Los cambios en las regulaciones, lo que decíamos recién, ¿no? ¿Y qué más? Porque ese es el otro tema. ¿Qué más? ¿No? Ahí puede ser interminable, ¿no? Lo que sí tenemos que ser conscientes en los dos ámbitos de estudio es que todos estos cambios van a tener sus efectos en los indicadores de rentabilidad. Por un lado, del lado financiero, y en los indicadores de rentabilidad social y económica cuando miramos los indicadores económicos. Y por lo tanto, aparecen en la evaluación algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Bueno, hay muchos métodos, hay muchos. El criterio subjetivo, ¿no? Hay muchos profesionales que tienen
un alto nivel de conocimiento y mucha experiencia. Entonces, ellos van incorporando el riesgo de acuerdo a esa visión subjetiva, o directamente no lo colocan, ¿no? Es un criterio, obviamente, que está muy vinculado a equipos de trabajo que tienen años trabajando en un determinado tema y, por lo tanto, tiene un amplio conocimiento de los proyectos de inversión y de los flujos económicos y los flujos financieros proyectados. Una herramienta fundamental son las herramientas de tipo estadísticas, ¿no? Las estadísticas son fundamentales en estas cosas. Fundamentales porque ¿de dónde tengo yo información sino a través de los datos? ¿No? En la medida que yo pueda tener mucha información, que pueda tener datos, yo puedo trabajar algo, ¿no? Esa información, y puedo de alguna manera incorporarlo en los flujos presentes y futuros. Esa variabilidad que la voy a medir a través de los análisis de datos. Por eso hoy en día es tan importante las fuentes de información que ustedes dispongan, ¿no? Cómo varían las precipitaciones, cómo varía la temperatura, cómo varían las características de las políticas económicas, cómo evolucionan los precios en el futuro, ¿no? Si bien a lo sumo podemos tener precisiones de lo que va a suceder en un año, el proyecto económico de Guzmán es un proyecto que apunta a ir reduciendo la inflación en forma paulatina hasta llegar, dice Guzmán, en unos 10 años a tener una inflación de un dígito, ¿no? Entonces, si yo puedo tener cierta certeza de que el plan económico va a funcionar, y bueno, yo podría incorporar este proceso deflacionario en mi flujo de fondos, ¿no? Entonces, una inflación, pero decreciente en el tiempo. Es decir, vamos a partir en el 2001 con una inflación proyectada del 42%, al año siguiente del 30%, al año siguiente del 25%, al año siguiente del 20%, al año siguiente, y así sucesivamente. Si yo puedo tener esta evolución de la inflación, yo podría incorporarla dentro de mi flujo de fondos con esa inflación diferencial en el tiempo. Y tener un escenario mucho más realista, ¿no? Mucho más realista que en la actualidad. Es decir, yo considero inflación cero. Por eso yo, bajo ese supuesto, planteo que una taza de café que me sale $1 este año, el año que viene va a valer $1. Al año siguiente, $1. Al año siguiente, $1. ¿No? Pero en Argentina es curioso porque tenemos esta inflación en dólares, ¿no? Vale $1 este año, pero ya el año que viene vale $1 con 10 centavos, al año siguiente $1.20, $1.30, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de hasta tener inflación en dólares. Bueno, las estadísticas y contar con datos, contar con información es fundamental en proyectos. Entonces, siempre nosotros les recomendamos a ustedes que empiecen a tener su base de información. Mi señora está haciendo una tesis sobre aspectos ambientales y auditorías de proyectos, y siempre se enfrenta al problema de la información disponible. Entonces, en la medida que yo tengo mi base de fuentes de datos, estadística, sobre esto, sobre aquello, porque hay organismos, bueno, Ileana conoce muy bien de esto, sobre todo la parte energética, todas las bases de información que me generan datos, ¿no? Datos, por ejemplo, de la evolución de los precios de la energía en el tiempo, datos sobre la evolución del precio del dióxido de carbono equivalente en el tiempo, ¿no? Toda esa información es fundamental, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que en el tiempo hay una apreciación de los valores o una depreciación de los valores, ¿no? O van aumentando o van disminuyendo dependiendo de los contextos económicos, ¿no?
Hoy en día el valor del dióxido de carbono equivalente se está desplomando, ¿no? Obviamente después tenemos que ver por qué se está desplomando el valor del dióxido de carbono equivalente, ¿no? Lo que puede afectar a esos proyectos de captación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces vamos a tener problemas con los ingresos futuros. Entonces, si yo tengo ingresos futuros que van disminuyendo, pero costos que van aumentando por procesos inflacionarios, y vamos a tener en algún momento un colapso dentro de este sistema. El ajuste de la tasa de descuento, ¿no? Incorporamos el riesgo dentro de la tasa, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros lo que hacemos es descontar un flujo del futuro hacia el presente? Lo actualizo. En esa tasa de descuento yo puedo incorporar, y eso se acuerdan ustedes, que la tasa de descuento que refleja el valor del dinero en el mercado contiene el costo de oportunidad propiamente dicho, pero después tiene una componente de riesgo, ¿no? Que es la que vamos a incorporar, y una componente inflacionaria, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener información sobre los ajustes que yo le tengo que hacer a los flujos de fondos para corregirlos. Por lo menos, por ejemplo, para el caso de corrección por inflación. Una pequeña síntesis de cómo se trabaja los escenarios inflacionarios la tienen ustedes en el manual. En algún momento la habíamos sacado porque, bueno, porque la Argentina en la década del 90 se había transformado en una economía estable, ¿no? Es decir, no había inflación, la inflación fue cero, ¿no? O muy baja, de un 1%. Llegamos a tener en la última etapa del gobierno de Menem, que eso generó voces de alarma entre los economistas, hubo deflación. Eso es complejo. Tanto la inflación es preocupante como también la deflación es importante. Sí, Ileana. Mario Coronel dice que vuelva Carlos. Que vuelva Carlos. Carlos tuvo, como todos los gobiernos, aciertos y desaciertos, ¿no? Hoy nosotros vemos la convertibilidad como una estrategia de coyuntura para frenar la inflación. Pero cuando la coyuntura se transforma en estructural es donde vienen los dolores de cabeza. En una economía liberalizada, el tener la principal restricción en la economía, en la macroeconomía, que era el anclaje del peso al dólar, ese fue el gran problema que llevó a la Argentina al colapso del 2001. Que de hecho, si ustedes se acuerdan, que ya la convertibilidad estaba totalmente agotada. ¿Por qué? Porque no hubo una idea alternativa. O sea, todos pensamos en la convertibilidad, pero nunca pensamos en cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque la convertibilidad fue una medida coyuntural para frenar la inflación. Que se logró, pero después generó problemas mucho más complejos dentro de la economía argentina. Muchísimo más complejos. Que es lo que llevó al estancamiento, que es lo que llevó a una gran movilidad de dólares hacia afuera, que llevó a la crisis de la balanza de pagos, que llevó incluso a la crisis de la deuda y que terminó explotando en las manos de un gobierno que no supo cómo enfrentarla, como es el gobierno de la Rúa, muchos de cuyos referentes hoy andan pavoneándose por muchos canales, pero uno que tiene memoria, uno lo ha visto y yo los considero responsables de la crisis del 2001, como también considero responsables a los funcionarios del menemismo que prácticamente destruyeron la capacidad del país de producir, aunque Menem subió diciendo que iba a ser la revolución productiva, no sé si ustedes se acuerdan. Fue dramática la situación, ¿no? Que vuelva Carlos.
y ya se nos fue para siempre. Ya no creo que vuelva, Carlito. Chau, 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 adiós. Quizás mañana cuando lejos me arrepiento. Todavía hay algunos liberales que reivindican el modelo, porque en realidad el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem fue un gobierno de liberalización absoluta de la economía, pero con esa principal restricción, ¿no? Hace unos años atrás hice un curso de economía, de política económica, más que de economía, de política económica, donde vino un ingeniero agrónomo orientado hacia la economía y vino justamente a plantear el modelo de la convertibilidad. Y el eje central de la discusión era en pleno menemismo, era una discusión sobre el modelo de la convertibilidad, y él decía que en un gobierno totalmente liberal, la inconsistencia del modelo es que fijó el tipo de cambio, ¿no? Fijó el tipo de cambio. Es decir, en una economía donde estaban todos los precios liberados, definió la principal restricción del modelo económico, que era la convertibilidad, que era fijar el tipo de cambio. Y ese fue lo que generó posteriormente el colapso. Y así fue. Bueno, el otro método es la equivalencia a certidumbre, ¿no? Entonces, en esa equivalencia a certidumbre buscamos un factor que me permita corregir, los flujos proyectados y transformarlo a través de un factor de corrección en un flujo real. Árbol de decisiones, es decir, yo puedo tener varios caminos en función de escenarios que yo espero que sucedan y definir la probabilidad de cada uno de estos escenarios, ¿no? Y finalmente la vedette, ¿no? Que son los análisis de sensibilidad. Estos análisis de sensibilidad son exigibles hoy en la mayoría de los organismos multilaterales que dan créditos a la Argentina, los análisis de sensibilidad, que tiene que ver con cuán sensible es mi proyecto y mis indicadores a los cambios en el contexto. Siempre es importante plantearlo porque hay otros análisis de sensibilidad ambiental que se hacen que en realidad invierten la carga de la prueba diciendo cuán sensible es el ambiente a la presencia de mi proyecto. No, cuidado con esto, son dos conceptos totalmente distintos. Ambos son análisis de sensibilidad, pero en un caso yo estoy definiendo la sensibilidad como la modificación en una componente ambiental por la presencia de mi proyecto, y en el otro, que es la percepción que nosotros tenemos de estos proyectos, lo que estamos haciendo es medir, ¿no?, de qué manera los cambios en el ambiente del proyecto generan efectos sobre el proyecto de inversión, ¿no? Ahí están las diferencias. Para que después no digan, pero el análisis de sensibilidad, que eso lo van a ver en impacto ambiental, ¿no? Que es un análisis de sensibilidad ambiental, es al revés, ¿no? Es cómo el ambiente se ve afectado por el proyecto. En el análisis de sensibilidad que vemos nosotros en proyectos de inversión, desde la perspectiva de los indicadores económicos y financieros, lo que hacemos nosotros es medir de qué manera el ambiente externo afecta al proyecto y cuán sensible es mi proyecto ante esos cambios. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Como ninguno de los métodos es perfecto, suelen utilizarse en forma complementaria, ¿no? El hecho de que yo analice, haga un análisis de sensibilidad no significa que no vaya a trabajar datos estadísticos y haga estadísticas. Obviamente tengo que hacer muchas estadísticas desde ese punto de vista, ¿no? No significa que no haga un árbol de sensibilidad, de decisiones, digamos, no significa. Otra cosa que es importantísimo, que esto bien lo plantea Eliana en esta explícita transparencia, el proyecto no elimina el riesgo, lo pone de manifiesto. Cuando yo lo pongo de manifiesto, lo puedo gestionar, ¿no? Que esto es lo interesante. Cuando yo lo explicito y lo muestro y digo, este es
el riesgo, yo puedo hacer gestión de ese riesgo. Vamos a ver el lunes las distintas técnicas de gestión, es decir, ¿qué puedo hacer frente a un riesgo? Todas estas metodologías no son perfectas, usan información histórica, información obviamente que nos muestra lo que ha pasado y nos permite hacer proyecciones, lo que puede llegar a pasar. Bueno, el criterio subjetivo ya lo hemos analizado, ya lo hemos visto. No hace falta hablar demasiado de esto. Es un criterio que se usa, sí, para simplificar la tarea del formulador. De hecho, ustedes han trabajado un criterio subjetivo, ¿no? Han dicho, bueno, no creo que las cosas cambien mucho en el tiempo. Y lo mantenemos así. Obviamente nosotros sabemos que las cosas sí cambian en el tiempo y lo que yo he definido hoy como inversión seguramente mañana va a cambiar y lo que yo he definido en el presente como los costos operativos presentes y futuros seguramente el año que viene van a ser distintos y así sucesivamente en sucesivos años. Bueno, los estudios estadísticos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un análisis del precio de un bien en el tiempo, ¿no? Y puedo observar estas fluctuaciones y tirar una línea de tendencia con los indicadores de esa tendencia, ¿no? Entonces, acá tengo picos que pueden suceder y esto me genera modificaciones, ¿no? Los escenarios futuros pueden ser analizados a través de estas líneas de tendencia y proyecciones, ¿no? Si tengo información, yo puedo hacer un análisis de tendencias. Importantísimo para nosotros que trabajamos en ambiente y recursos naturales, los factores climáticos. Hay una gran cantidad de información climática, a veces dispersa, desordenada, pero que nos permite, por ejemplo, tener una idea estimativa. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, la planta solar que está en La Puna, cerca de la localidad de Acambuco, es justamente haber subestimado las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Entonces, eso es una fuente de riesgo. Si yo subestimo, por ejemplo, las temperaturas medias mínimas, puedo llegar a tener conflictos desde ese punto de vista, ¿no? En Cafayate, la estación también la planta solar fotovoltaica ha subestimado la intensidad de los vientos, ¿no? Lo que ha generado algunos problemas ya en la etapa operativa con la voladura de algunos paneles. Bueno, entonces, esos riesgos podrían haber sido anticipados, incorporados, mejorar las tecnologías, ¿no? De modo tal de que no se manifiesten esos riesgos ya en etapa operativa o en la etapa de inversión que hagan o induzcan a los proyectos mayores costos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, cuando estos riesgos climáticos no han sido adecuadamente identificados ex ante y han sido incorporados o volcados en la formulación, lo que vamos a observar nosotros es que empezamos a tener serios problemas desde ese punto de vista. Los cambios climáticos, ¿no? Miren cómo va variando la temperatura media anual. Esto puede llevarnos a repensar la asignación de recursos y cómo distribuimos los proyectos de inversión, ¿no? Esto en algún momento va a tener efecto en los casquetes polares, en el aumento de los niveles de aguas oceánicas y seguramente va a haber muchos proyectos costeros que van a tener que suspenderse por razones obvias. Entonces, ya de a poquito los especialistas han empezado a incorporar dentro de sus análisis de riesgo los riesgos de los cambios climáticos. Esto es todo estadística, ¿no?
El otro método, que es la tasa de descuento, acuérdense, en este es el valor actualizado neto. Entonces, yo podría, ¿no?, definir una tasa de descuento en el cual, además de la tasa de oportunidad propiamente dicha, le sumamos un riesgo, ¿no? Este R que está acá. Y la incorporamos dentro del BANE, o del BAN, ¿no? La incorporamos directamente. La tasa, entonces, va a incluir el riesgo. A veces uno dice la tasa de interés de oportunidad, cuando la ve en el banco, es dependiendo si estamos vendiendo o comprando dinero, vamos a ver que las tasas son, cuando uno va a vender dinero, son siempre menores, y me están dando un 40% efectivo anual, ¿no? 40% efectivo anual. Uno dice, wow, qué linda tasa. Ahora, si nosotros analizamos las componentes que tiene esa tasa, una parte importante es la inflación, el riesgo inflacionario, ¿no? Otra parte es lo inherente al riesgo en sí mismo de la operatoria. Y una parte chiquitita es realmente la renta real, es decir, cuál es la ganancia real que me da la inversión. Ahí la cosa cambia, porque si yo a ustedes les digo que la proyección en el año es una inflación del 43% y a mí el banco me está pagando un 40% efectivo anual, la pregunta que yo me hago, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gano si la inflación, la tasa de inflación proyectada es del 43% y el banco anualmente a mí me da el 40% efectivo anual? ¿Cuánto gano? Nadie responde nada. ¿Cuánto creen que gano? Vamos a esperar unos minutos para ver la reacción. ¿Hay reacción a alguien? No, yo les puse gano. Como pregunta. Claro. ¿Cuánto gana? Mario conoce que no se gana. No se gana, claro. Lo único que estamos haciendo con ese depósito en plazo fijo o en alguna otra colocación financiera es cubrirnos de la inflación. No ganamos nada. Es más, perdemos. Porque si la inflación es del 43% y el banco me reconoce un 40%, yo estoy perdiendo 3% de efectivo anual, ¿no? Si estoy perdiendo capacidad de compra. Entonces, también eso me permite a mí visualizar algunas cuestiones que tienen que ver con cuál es la tasa esta que estamos trabajando nosotros en los proyectos de inversión, ¿no? La tasa que representa ese costo de oportunidad debería permitirme a mí cubrir, ¿no?, mis costos de inversión, mis costos operativos y ese costo de oportunidad reflejado en la tasa. Es decir, lo que yo hubiese ganado si en lugar de asignar los recursos a mi proyecto, lo hubiera asignado en otra actividad alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos pidiendo a la alternativa? ¿Qué le estamos pidiendo a mi proyecto en primer lugar? Y le estamos pidiendo que me cubra todos esos costos y que me cubra el riesgo inflacionario también. Por eso se dice que en este método de la tasa de descuento yo estoy incorporando en la tasa de descuento ese riesgo asociado inherente a la inversión. Entonces, si yo ahí pongo una tasa inflacionaria del 40%, le estoy pidiendo a mi proyecto que me cubra de ese proceso de inflación, ¿no? Me cubra ese costo. Bueno, la equivalencia de certidumbre es lo que decíamos, ¿no? Yo tengo una relación, que es ese alfa T, que me define un flujo de fondo neto cierto versus un flujo de fondos netos proyectado, formulado.
Si yo quiero tener el flujo de fondos cierto, voy a multiplicar, ¿no?, el valor del flujo de fondos netos con riesgo por ese alfa que me permite a mí tener esa información, ¿no? Entonces yo puedo ir corrigiendo cada uno de los flujos de fondo en cada uno de los tiempos que conforman el flujo de fondo y obtener un BAN con esa equivalencia a certidumbre. Requiere conocimiento muy bien del proyecto y de los riesgos, ¿no? Y valorarlos además. Bueno, ya para ir terminando, el análisis de sensibilidad es nuestra vedette, ¿no? Es nuestra vedette. Como yo les decía, la mayoría de los organismos multilaterales de crédito y los organismos de financiación y la mayoría de los proyectos se piden estos análisis de sensibilidad. Se lo están pidiendo. Entonces se realiza básicamente con el objeto de lograr un mejor ajuste del proyecto a las fluctuaciones económicas, sociales, políticas, ambientales, ¿no? En un análisis ex ante es difícil precisar estas fluctuaciones. ¿Por qué? Porque estamos mirando el futuro. Una vez construidos los flujos de fondos netos, que es un modelo representativo de la evaluación financiera de mi proyecto, se procede, una vez que yo tengo ese flujo de fondos sin riesgo, a incorporar los cambios o hacer ajustes en ese flujo de fondos, ¿no? En eso consiste el análisis de sensibilidad. Los proyectos que ustedes tienen formulados, nosotros podemos ir ya incorporando escenarios futuros cambiantes, ¿no? Y empezar a incorporar de a poquito los cambios en la variable y empezar a observar la incidencia que tienen los cambios de esa variable en los indicadores de rentabilidad. Desde esa perspectiva y con estas lógicas de las herramientas, yo tengo dos tipos de modelos de análisis de sensibilidad. Un modelo unidimensional, que es un análisis muy sencillo. Ese análisis muy sencillo tiene que ver con hasta dónde, por ejemplo, me hago dos preguntas, hasta dónde es rentable seguir invirtiendo en un proyecto dado sin que se afecte su rentabilidad, ¿no?, frente a la modificación de una variable. O la otra es cómo se modifica el BAN ante un cambio en la variable analizada, ¿no? Son los dos análisis unidimensionales que vamos a plantear. Es decir, mirarlo desde la perspectiva de la sensibilidad en los puntos críticos, llamémosle, ¿no? ¿Cuál es una situación crítica para un proyecto? La característica del análisis unidimensional es que solamente varía una de las variables de análisis y el resto permanecen constantes, ¿no? Una variable y el resto permanece constante. La otra es ese análisis de la elasticidad. Cómo varía mi indicador, el BAN, el TIR, ante un cambio de la variable analizada. Bueno, en ese análisis de sensibilidad, por ejemplo, podemos tener para una variable cualquiera, por ejemplo, la cantidad anual vendida, ¿no? Entonces, la cantidad anual vendida, yo puedo observar que en la medida que aumenta la cantidad vendida, si el resto de los factores permanecen constantes, el BAN va a ir aumentando, ¿no? Entonces, yo podría hacer una variación, ¿no? Si varía entre 8.400 y 8.800, ¿cómo varía o en qué proporción o porcentaje varía el valor actualizado neto? Ese sería uno de los análisis. La otra es, ¿cuál sería la mínima cantidad de producción, ¿no?, que define el punto crítico? Es decir, ¿cuál sería el nivel de producción que hace que mi valor actualizado neto sea igual a 0? Ese punto crítico es lo que me define, ¿no?, lo viable de lo no viable, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que estamos acá en 8100, ¿no? En 8100 yo podría decir que es el punto crítico para la variable cantidad anual vendida. Si yo no puedo estar por debajo de 8100, porque estoy perdiendo, porque mi indicador se me hace negativo, ¿no? Entonces, siempre voy a plantear un nivel de producción por arriba de 8100.
Por arriba de 8.100. Por debajo pierde, ¿no? ¿Cuánto? Y bueno, todo lo que mi capacidad productiva me lo permite, en función de mi propio diseño del proyecto. Entonces, esto hace que se produzca, como consecuencia del nivel de producción, un incremento del valor actualizado neto en la medida que aumenta la cantidad anual vendida por mi proyecto, ¿no? Vendida por mi proyecto. Entonces, tengo los dos análisis, cómo varía mi VAN frente a la variación de la cantidad vendida y cuál sería el punto crítico por debajo del cual yo no me convendría estar, ¿no? Entonces, me permite a mí tener alguna información al respecto de esta variable en particular, manteniéndose el resto de las variables constantes, como les decía recién. Un análisis de sensibilidad típico el que hacemos nosotros con la tasa del descuento utilizada, ¿no? Fíjense, en este punto crítico nosotros le dimos un nombre que se llama tasa interna de retorno, ¿no? Es decir, este es un umbral crítico del proyecto. Es decir, para tasas de descuento que están por arriba de 15.8, mi proyecto deja de ser viable. Deja de ser viable, ¿no? Tanto en este caso particular como en este caso particular, la pregunta es qué probabilidad hay de que suceda este evento, ¿no? Porque una vez que yo identifico el punto crítico o el umbral crítico, el siguiente paso en el análisis de sensibilidad univariado es, che, ¿hay alguna probabilidad de que mi nivel de producción baje a 8.100 cantidades anuales vendidas? ¿Hay alguna probabilidad? ¿Hay algún evento que pueda hacer que suceda eso? En primer lugar. En este otro caso, la pregunta que me voy a hacer es, ¿qué probabilidad hay que la tasa de descuento supere los 15.8% efectivo anual? ¿No? Esa va a ser la pregunta que me voy a hacer para analizar la sensibilidad de mi proyecto. Si hay una alta probabilidad de que eso ocurra, una alta probabilidad, mi proyecto obviamente es mucho más sensible. Es mucho más sensible. Si la probabilidad de que ocurra un evento de que la tasa de descuento supere los 15.8% efectivo anual, es muy baja la probabilidad. Y yo podría decir que no hay demasiado problema con la sensibilidad de mi proyecto. Ahí tenemos nuestra TIR. Era de 15,25. Bueno, le erré un poquito. El análisis multidimensional, ¿no?, significa justamente eso. Es un modelo conocido como sensibilización de Hertz. Es un método tradicional, es un método muy común, ¿no? Acá ya no hay variables que permanezcan constantes, sino que en simultáneo todas las variables van cambiando, ¿no? Hoy, gracias a nuestras PC, gracias a los programas computacionales estadísticos, hoy este tipo de análisis se hace en forma muy sencilla. Es decir, yo tengo mi modelo, defino los escenarios y incorporo las variables del escenario y automáticamente se producen todos los cambios necesarios y lo puedo ver reflejado en mis indicadores, ¿no? Bueno, vale la pena decir que toda esta información ustedes la pueden conseguir en el texto de Zapak Chain y ediciones más nuevas. Este texto ustedes los tienen en digital, así que no va a haber problema. Lo pueden ver acá, y el análisis de riesgo también de Vaca Urbina, que está muy interesante también, donde están todos estos elementos explicados, ¿no? Así que, ¿se olvidaron de esta clase o no? Bueno, están los textos para leer. O se durmieron en la clase, que es muy común, ¿no? Bueno, acá vemos, por ejemplo, un ejemplito muy sencillo para dos variables nada más, ¿no? Miren, tengo el precio de venta acá y tengo la cantidad acá.
Y acá, en el cuerpo, tengo el baño. Entonces yo puedo decir, che, si se plantea un escenario con un nivel de producción de 9.000 unidades y un precio de venta de 6, ¿cuál va a ser mi valor actualizado neto? ¡Pling! ¿No? Esto es una tabla de doble entrada, ¿no? Imagínense si yo tengo 40 variables de análisis. Obviamente ya las tablas se me hacen un poquito más complicadas. Por eso vamos a modelos computacionales que me permiten hacer todos esos análisis de sensibilidad prácticamente en forma instantánea, analizando todo tipo de escenarios, ¿no? Un escenario, siempre tenemos que ver en probabilidad, ¿no? Puede haber escenarios pesimistas, escenarios con cierta normalidad y escenarios optimistas, ¿no? Siempre cuando nosotros analizamos la sensibilidad de un proyecto, lo hacemos con escenarios pesimistas. Si mi proyecto es rentable o es viable económicamente en escenarios pesimistas, bueno, podemos decir que mi proyecto es altamente sensible a esos cambios, ¿no? Es sensible a esos cambios. Si yo ya veo que en escenarios normales mi proyecto tiene problemas de rentabilidad, y ahí ya me empiezo a preocupar, ¿no? Imagínense lo que va a pasar en un escenario pesimista. Si en escenarios optimistas, es decir, con variables, ya tengo dificultades, y ya ahí me empiezo a preocupar aún más, ¿no? Porque siendo optimista en el escenario, yo tengo indicadores financieros y económicos muy al límite, bueno, cualquier pequeño cambio hace que mi proyecto no sea viable. Entonces, ¿me ayuda a tomar decisiones? Y obviamente que me va a ayudar a tomar decisiones. No hay duda, estos análisis de sensibilidad nos ayudan justamente a analizar los cambios que pueden suceder en el contexto del proyecto y cómo esos cambios afectan mi viabilidad económica y financiera del proyecto, que son las dos viabilidades que hemos analizado en este semestre. Bueno, dicho esto, siendo un poquito más de las 9:30, 9:35, abrimos un pequeño instante de preguntas y ya los liberamos para tener la última clase del año el próximo viernes, donde vamos a ver ya la otra parte, cómo gestionamos el riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si sucede un escenario que no es del que me interese del todo, ¿no? ¿Cómo hago para gestionarlo? Bueno, fíjense que acá se marca con verde las combinaciones que no son viables, ¿no? Todas estas combinaciones, es decir, fíjense, a un precio de 5 de venta, el proyecto no es viable, ¿no? Si está en 5.5 va a depender del nivel de producción. En un escenario con el precio de venta de 6, y bueno, por arriba de 8.000, mi proyecto es viable, ¿no? Y obviamente el mejor de los escenarios es o 6.5 de precio o 7 pesos del precio del producto, porque mi valor actualizado neto en todos los casos es positivo, ¿no? Así que es una buena forma de analizar. Bueno, dudas, preguntas. Ahí está, en sus manos está. No. Bueno, por ahora no tenés consultas en el chat, JJ. Bueno, excelente. No sé si alguien quiere habilitar su micrófono o dejar alguna pregunta por el chat. ¿O parece que se entendió todo? Muy bien, Mario. Bueno, Mario. Se entendió todo. Somos poquito igual, ¿no? Sí, somos... Blas, está Luciana, está Juan, está Mariela, está Cintia, está Emilce, está Nicole, está Javier, está Mari. Estamos todos. Sí. Luciana dice que están asimilando la información. Bueno, tiene que descansar un poco.
Ustedes tienen el texto de Zapac Chaín, la edición 2011, donde ahí está todo esto que hemos charlado. O sea, recurran siempre a los textos, a los libros, que siempre está todo. No, bueno, lo del viernes no crean que es muy complicado. Si quieren, tienen ganas o tiempo, ya que estamos un poquito liberados, si bien el trabajo ahora es armar ya la presentación para el día jueves y terminar de armar el formulario final. Ese es el trabajo que queda pendiente. Como la mayoría aprobó, digamos, no hay mucho para hacer, ¿no? Quizá algún recuperatorio de algún coloquio, de algún cuestionario, pero bueno, estamos un poquito más liberados esta semana. Así que el que quiera chequear alguno de los textos que ustedes tienen de gestión de riesgo, chequéenlo para que podamos hacer algo interactivo, digamos, y poder discutir un poquito en qué consiste la gestión de los riesgos en proyectos, ¿no? Que es uno de las áreas de la gestión de proyectos, una parte chiquitita. Bueno, parece que no hay más dudas. No hay dudas. Empecemos. Chau, chau, adiós. Quizás mañana cuando lejos me arrepienta de este adiós. Chau, chau, adiós. Bueno, voy cortando. Te digo chau. Chau, chau, adiós. Quizás mañana cuando lejos me arrepienta. Con baile y todo. Chau, chau, adiós. Bueno. Adiós. Chau, chau. Cuídense. Chau, chau, adiós. Chao. Quizás mañana cuando lejos me arrepienta. Adiós.